Vamos a ver en este video cómo se realiza el mapa de psicopatogénesis, cómo referimos toda la información de la historia del paciente determinado, de un caso determinado, ya en un mapa del origen de la patología. Tenemos aquí un caso ficticio para mapearlo. Vamos a darle lectura ahora y luego vamos a ver cómo se clasifica la información. Este es el caso de Manuel, de 30 años, mercadólogo, empresario, soltero y atleta. Dedica 4 horas del día a hacer diversos deportes y actividades físicas. Comenta que detesta a las personas que no se ejercitan y no cuidan de su cuerpo o su salud. Puede llegar a ser rechazante con la gente gorda. Consulta debido a que desde hace una semana se encuentra pasando por serios ataques de ansiedad. Prefiere que se le altera el ritmo cardíaco, se le seca la boca y le dan fuertes dolores de estómago y espalda. Además, siempre lo aborda la idea de estar en peligro, aunque no tenga disparadores objetivos, solo ideas. Los antecedentes de ansiedad iniciaron una semana después de que su pareja decidiera terminar la relación. Se refiere que le pidió terminar debido a que se ha vuelto una relación insostenible para ella. Le dijo que terminaba la relación porque se sentía controlada y manipulada. Él refiere que en algunas ocasiones sí es cierto que la persiguió y revisó sus cuentas de redes sociales, pero que no es todo el tiempo. Sobre los celos refiere que efectivamente es celoso, pero que ella también así se comporta. Sobre los ataques de ansiedad refiere que se incrementa sin darse cuenta, se asusta mucho y luego casi pierde el conocimiento. Refiere que cuando está ansioso ha ido a estacionarse frente a la casa de su exnovia para poder calmarse y hasta se ha quedado dormido hasta el amanecer. Sobre sus antecedentes refiere que es el tercer hijo de 3 hermanos, 2 hermanas mayores, casadas y viviendo cada una en su propia casa y familia. En la actualidad vive con la madre, prefiere que la relación ahora es buena y de colaboración, pero que hasta hace unos años fue muy conflictiva. Cuando tenía 8 años, los padres se separaron y él decidió quedarse a vivir con el padre. La separación obedeció a una relación de mucho conflicto y violencia de parte del padre. Prefiere que era más el padre que ejercía violencia. Cuando se separaron, él cree que decidió quedarse con el padre ya que éste le daba todo y le ofreció quitar toda la ayuda si se iba con la madre. Recuerda que todo este tiempo siempre le hablaba mal de la madre, culpándola por la separación de la familia. Cuando tenía 13 años, el padre enfermó de cáncer y Manuel participó de los cuidados junto a la madre. La madre se mudó de nuevo para poder cuidar al padre en su enfermedad terminal. Prefiere que fue una época de mucho sufrimiento, ya que fue duro ver cómo su padre, tan duro y fuerte, se iba deteriorando. Cuando el padre murió, ya se quedó viviendo con la madre. Prefiere que ha tenido muchas relaciones, no cree en la monogamia y con frecuencia busca relaciones casuales, aunque esté en una relación formal. Se refiere que le resultan difíciles las relaciones con las hermanas, ya que él quisiera intervenir en sus vidas y éstas no lo permiten. Él solo quiere que solo lleven una mejor vida, eso argumenta. Se refiere que el padre creció sin padres, ya que la madre murió cuando era muy pequeño y que el papá emigró a Estados Unidos dejándolo al cuidado de la abuela. De la madre se sabe que proviene de una madre dependiente y padres alcohólicos. Refiere que cuando iniciaron la familia les fue muy difícil ya que el padre no ganaba lo suficiente para poder mantenerlos y pagar la educación. Así que las hermanas mayores tuvieron que trabajar desde muy jóvenes. Refiere que laboralmente le va muy bien, se adapta a los trabajos sin dificultad y consigue muy buenas relaciones con sus compañeros de trabajo. Se refiere que en el área de salud padece de gastritis frecuente y problemas de colon irritable. Sobre su historia escolar se refiere que mostró dificultades para aprender en la primaria. En una ocasión lo evaluaron y diagnosticaron problemas de aprendizaje no especificados, pero el padre no permitió que recibiera tratamiento, así que la madre lo apoyó para poder salir adelante y luego fue su padre quien se quedó con él. En la universidad refiere que no tuvo dificultades. Esta entonces es como la historia del caso de Manuel.
Aquí tenemos como algunas variables que ahora vamos a ver cómo sería si las pusiéramos en un mapa de psicopatogénesis. Vamos a ver cómo es el mapa de psicopatogénesis. Vamos a ver uno que está vacío. Y entonces hay algunos datos que necesitamos saber sobre el mapa clínico de psicopatogénesis. Aquí se encuentran las 5 variables que vamos a considerar, que se han explicado ya en otro video, para referir en cada uno de los recuadros esta información que ahora tenemos de nuestro sujeto. Si se dan cuenta, en cada columna las variables se refieren de manera separada, porque queremos entender que cada una de las variables cumple una función importante en el surgimiento de la patología actual o en el mantenimiento de la patología actual. Variables distantes. Recordemos que la palabra clave para definir las variables distantes son datos biográficos, datos históricos que vulnerabilizan al sujeto. No necesariamente las variables que vamos a referir en esta columna generan patología, pero sí vulnerabilizan, hacen vulnerable a nuestro sujeto a que pueda desarrollar. Si se encuentra esta vulnerabilidad con una situación estresante en la vida del sujeto, esto puede hacer que produzca una patología. Luego tenemos la columna de las variables de antecedentes. La palabra clave para variables de antecedentes que vamos a usar son las variables que desencadenan el problema. Esa es la variable antecedentes. Son situaciones muy estresantes en la vida de las personas que desencadenan una respuesta, una psicopatología para nosotros. En las variables organísmicas vamos a referir todas las variables de tipo conductual, todas las patologías, digamos. Las variables organísmicas se refieren a todos aquellos datos de la vida que se salen de lo común y que causan un problema. Las variables organísmicas, las variables cognitivas, las variables sociales, las variables emocionales. Esas las referimos en esta columna. Una palabra clave que puede ayudarnos para definir variables organísmicas es síntomas. En las variables de respuesta, que van en la 4ª columna, vamos a referir en la opinión del clínico a qué responden las variables organísmicas. Todas estas variables referidas aquí vamos a tratar de encontrarle para qué sirven instrumentalmente al sujeto. ¿A qué responden? ¿Para qué le sirven al sujeto? Y en la última columna vamos a referir las variables de consecuencias, ya sean las consecuencias inmediatas, cuando el clínico hace este estudio del mapa de psicopatogénesis, define las consecuencias al corto plazo podrían ser estas, ¿verdad? Y que son lógicas y que van amarradas a las variables organísmicas. Y a largo plazo también vamos a definir qué sería como lo peor que pudiera pasar, que hemos visto, que nos dice la experiencia, que nos dice lo que se ha estudiado, los datos que tenemos, que podrían generar variables a largo plazo. Vamos ahora a ver un mapa clínico ya elaborado con el caso de Manuel. Aquí tenemos las variables ya referidas. Como vemos, hemos referido que el padre creció sin padres. Son variables distantes. La migración del abuelo paterno. Los abuelos maternos eran alcohólicos. Problemas económicos, problemas de aprendizaje y una relación con un padre machista. Estas son variables distantes. Estas variables muchas no existieron, no las vivió el sujeto al que hemos llamado Manuel, pero lo vulnerabilizan por la crianza, los mensajes, la manera en la que fue educado. En las variables antecedentes vamos a ver la separación de los padres, es una variable antecedente que muy probablemente genera problemas, una madre dependiente,
padre violento, la enfermedad terminal del padre, la influencia negativa del padre hacia la madre, ¿verdad? El trato que tuvo y participar en los cuidados terminales del padre, ¿verdad? Verlo morir, ver cómo se fue enfermando, pudo haber sido una variable de antecedente. En las variables organímicas que se nos refieren tenemos pensamientos obsesivos, gastritis frecuente, colon irritable, alteración del ritmo cardíaco, ataques de ansiedad extremo, dolores de espalda y estómago, celos, sequedad de la boca, ideas de estar en peligro. Entonces ahora, para definir las variables de respuesta, vamos a revisar estas variables. ¿Para qué les sirven? ¿Cuál es el objetivo instrumental? Y entonces vemos que una necesidad que tiene este sujeto es la necesidad de tener el control, la necesidad de que todo camine bien. Y entonces muchas de estas variables responden a esa necesidad. También observamos que tiene una necesidad, una variable instrumental, o para qué sirven esta información que tenemos. Podemos entender que es la búsqueda del alivio del miedo. Él tiene mucho miedo como emoción básica y entonces experimentarlas le sirven para ponerse a salvo, para buscar ayuda. También sirven para buscar seguridad y para aliviar la angustia. De continuar de esta manera, entonces nos pasamos ya a las variables de consecuencia. De continuar de esta forma, podríamos decir que de manera inmediata, a este sujeto hipotético le puede pasar que se incrementen sus ataques de pánico, que se deterioren sus relaciones sociales y puede agravar los problemas de salud. A largo plazo, vemos que puede empeorar el diagnóstico, puede tener problemas legales por esta compulsión, por los celos y la conducta controladora, y puede llegar a tener depresión mayor, generar una depresión mayor y hasta problemas laborales. Entonces, observamos aquí el mapa ya de psicopatogénesis con toda la información de este caso al que hemos llamado Manuel. Podemos ver cómo ya hay una relación entre las variables distantes y de antecedentes con el problema que está pasando ahora Manuel. Podemos entender, ¿verdad?, cómo es que una cuestión se relaciona con otra. Vamos a ver ahora un mapa de psicopatogénesis en donde podamos entender, porque esto no se queda aquí. El mapa de psicopatogénesis busca ahora que relacionemos estas variables una con otra. Y entonces lo que hacemos ahora es seleccionar un color para cada caso. Y entonces un color para cada una de las variables y poder armar la relación que puede estar teniendo cada una de estas variables. Quiere decir que el clínico busca la manera de entender el origen de la conducta del sujeto, busca entender cómo es que se genera la patología, qué lo está disparando, ¿verdad? Cómo se relaciona y así como podemos ver el origen, podemos entender el origen de la patología, podemos entender cómo se relaciona con cada una de las cuestiones que le están pasando aquí. Entonces seleccionamos un color, aquí tenemos más o menos un mapa ya relacionado con las variables que vimos. Y entonces vimos que el alcoholismo se relaciona con varias cosas que están pasando como con las variables de antecedentes. El alcoholismo de los abuelos de este sujeto. Puede ser que esto haya tenido que ver con la crianza de la madre, ¿verdad? Que la haya hecho dependiente y por lo tanto una madre dependiente criando a un niño le generó, le disparó un trastorno de ansiedad y esto termina siendo
una relación que fracasa, terminan divorciándose. Vemos la relación aquí con este otro color, la migración de los abuelos, ¿con qué se podría estar relacionado, verdad? ¿Con qué lo podríamos relacionar? Cómo la migración del abuelo se relaciona con cómo el papá se relaciona entonces con su familia y con la mamá. Vamos a seguir entendiendo. Vemos la crianza de la madre dependiente, qué efectos tiene en nuestro sujeto. Según esta relación que hemos hecho aquí, le transmite las ideas de estar en peligro. Una madre dependiente le genera ansiedad y le genera todos estos síntomas, ¿verdad? La idea de estar en peligro, el miedo, que genera todos estos síntomas organísmicos. Y también le modela una conducta de control y de manipulación, ¿verdad? Y le genera un modelo con los celos. La crianza machista tiene otros problemas, ¿verdad? Vemos aquí cómo se relaciona la crianza machista, otras consecuencias, perdón, y cómo la crianza machista termina afectando a este sujeto. Así vamos relacionando las variables con las variables organémicas. Es importante aclarar que no necesariamente cada una de las variables, por eso en algún momento les decía que tenemos que referirlas de manera separada, porque estamos viendo ahora cómo se van relacionando con los problemas actuales, tanto las variables distantes como las variables de antecedentes. Entonces vemos cómo terminan siendo los generadores de una conducta, los disparadores de una conducta desadaptada, y que da patología en la vida actual del sujeto. Aquí hemos relacionado cómo las variables organímicas sirven para las variables de respuesta de Manuel. Entonces, este es el mapa de psicopatogénesis. Hemos visto cómo se relaciona cada una de las variables y cómo termina desencadenando en problemas en la vida actual de nuestros sujetos.